Nuestra nueva historia comienza con el protagonista experimentando calor. Se siente como si estuviera sumergido en un agua oscura, donde solo se escuchan los latidos de su corazón. En este momento, al estar en el cuerpo de un dragón, siente una sensación de paz. Por un momento sintió una tenue luz frente a él, y de pronto una voz lo llamó. Resultaba que todo este tiempo el dragón había estado en el huevo, y alguien afuera se regocijaba de que por fin el cascarón se había roto. El niño, que vio cómo se rompía el cascarón, se alegró mucho de que el dragón hubiera salido por fin del huevo. El protagonista al principio no entiende de dónde viene ni de qué habla. Intenta decir algo, pero de repente solo emite un sonido extraño. Inmediatamente se pregunta qué le ha pasado a su voz, y cuando empieza a examinar sus extremidades más de cerca, se sorprende al descubrir que ahora tiene patas y garras en lugar de brazos y piernas. En ese momento, con cara de horror, el protagonista se da cuenta de que se ha convertido en un lagarto. Está muy asustado por ello. No puede hacer nada. Se pregunta cómo ha podido ocurrir, porque él es un ser humano, no un lagarto que sale de un huevo. En ese momento, el niño que tanto ha esperado a que Poke el dragón naciera por fin, lo coge inmediatamente en brazos y llama al dragón negro el guardián del Imperio Dorado. Resulta que el chico ya había pensado un nombre para su dragón. Lo llamó Inferno Negro, e inmediatamente se puso a jugar con el dragón levantándolo. El protagonista en este momento no está nada contento con el trato recibido. No entiende de qué clase de dragón estamos hablando, ni qué clase de persona tiene delante. Incluso llega a insultar mentalmente al chico, pero resulta que este pequeño es el príncipe heredero del Imperio Dorado, y su verdadero nombre es León Gustavo. El niño inmediatamente se presentó a su mascota y le dijo que tiene 7 años. Le pide que el dragón ilumine su futuro camino con su sabiduría y consejos. En este punto, el protagonista es un poco indeciso, porque Kronprinzli el Gustavo y el dragón negro Inferno es algo muy familiar para él. Se da cuenta de que en algún lugar se ha reunido antes. El niño en este momento no le iba a la saga al dragón. Pensó que como el dragón había estado tanto tiempo en el huevo estaba cansado, así que lo coge en brazos y le dice que se vaya a dar un paseo por el jardín. El mayordomo, que está observando todo esto, se da cuenta de que no es necesario hacerle esto al dragón, e intenta disuadir al niño argumentando que el dragón acaba de salir del cascarón. El protagonista también intenta resistirse de alguna manera a esta decisión, pero como no tiene fuerzas para resistirse al chico, decide que va a seguirle la corriente, porque antes tiene que pensar detenidamente la situación, y es igual de molesto que ni siquiera pueda hablar, y la única palabra que sepa decir sea «mi». Al cabo de poco tiempo el niño y el dragón salieron fuera. El príncipe heredero se disculpó inmediatamente con su dragón, y le dijo que su padre había dicho que para que pudieran caminar, el dragón debía llevar un collar mágico. En opinión del niño, esto es muy tonto, porque tiene que comportarse con una bestia mágica como un perro, pero no lo dice en voz alta, y solo piensa que el dragón es un perro. En ese momento, el protagonista se limita a mirar todo lo que le rodea y a preguntarse cómo ha llegado al mundo. Para él esto es algo fuera de lo común. De pronto nos enteramos que en su familia anterior se llamaba Brian Iron. Entonces tenía 18 años y estudiaba en el 2º año de una universidad muy prestigiosa, donde ingresó debido al éxito en sus estudios. El chico era de una familia cariñosa y vivía con sus padres y hermana mayor. Y en la universidad era una celebridad local debido a su buen carácter y excelente rendimiento académico. Además, entre otras cosas, el tipo era el líder de un equipo de ciberdeportistas semiprofesionales en su tiempo libre, jugando y retransmitiendo en streaming. Resulta que en la industria del videojuego también era bastante famoso, y era uno de los 100 mejores jugadores de su sector. Pero de repente se acordó de su último recuerdo. Resulta que recibió una invitación para la presentación del juego, y se alegró mucho por ello. Así que acudió de inmediato al acto muy animado. Pero en cuanto el joven salió del ascensor, se enfrentó a un tipo que llevaba una capucha y una sudadera con capucha. Y entonces el tipo le apuñaló un par de veces. Naturalmente, un cuchillo que penetra en el cuerpo humano no puede desaparecer sin dejar rastro. Entonces el tipo se miró la mano y se dio cuenta de que salía sangre de ella. Obviamente le habían herido y había muerto a consecuencia de ello. Fue entonces cuando el protagonista renació en el cuerpo de un dragón, que ya había sido entregado al Imperio Or, y en concreto, al príncipe heredero. De repente, caminando por el patio, el chico se encuentra con alguien. Le presta atención a esa persona. Como de repente le dice al chico que ha actuado de forma muy imprudente e indecente. Al mirar de quién se trata, el chico vio a su padre, pero ni siquiera él pudo comunicarse con él familiarmente y dirigirse como corresponde al emperador. Resultó que el padre del chico se llamaba Arnold Gustav,
y era el emperador del Imperio Dorado. El hombre tenía un aspecto muy majestuoso y varonil. Al ver al padre del pequeño, los protagonistas recordaron inmediatamente este mismo imperio en el que había renacido. El protagonista recordó incluso al emperador y al príncipe heredero, que ahora resultaba que no veía ya por primera vez. Tras cotejar todos los datos, y recordar también en qué juego vio al príncipe y al dragón, el protagonista se dio cuenta de que se trataba de un juego para un solo jugador al que había jugado una vez, llamado La venganza del príncipe sangriento. Resulta que León Gustavo, el príncipe heredero del imperio, crió a un dragón negro, pero poco después, el dragón cayó bajo el poder de un oscuro hechizo. Su aliento de fuego convirtió en ruinas y cenizas el otrora próspero imperio que había jurado proteger. En ese caso, por suerte, el príncipe consiguió sobrevivir al desastre y emprendió un largo viaje por un mundo lleno de magia y muchas cosas desconocidas. Después de soportar las pruebas más duras y crecer, el príncipe fue capaz de conseguir una lanza encantada, que fue creada específicamente para cazar dragones. Fue entonces cuando entró en una sangrienta batalla con el protagonista. Y por supuesto, de acuerdo con las leyes del final, Feliz derrotó al malvado dragón. Al final, revivió la grandeza de su imperio, y así es como termina el juego. El protagonista se da cuenta de que ha renacido en el mundo de este juego, pero enseguida se alerta de que el jefe final de este juego es un enorme y malvado dragón llamado Black Inferno. Igual que él, es en este momento cuando se da cuenta de que ha renacido como el malvado dragón que está destinado a morir. Naturalmente está muy preocupado porque él es el villano principal del juego, y el jefe final que será asesinado. En ese momento el emperador arrebata el dragón de las manos del principito. Este, naturalmente, se resiente pero no puede hacer nada. Y entonces su padre comienza a mirar fijamente al dragón. De repente declara que este dragón es solo una bagatela. En este momento el protagonista naturalmente trata de responder al emperador, pero como de costumbre de sus labios oídos solo mimimi. Resulta que quería decirle al emperador que acaba de nacer y exigir de él más aún demasiado pronto. En este punto el príncipe, a pesar de su padre, le preguntó al hombre si podía devolverle el niño dragón. Entonces el hombre descuidadamente arrojó el dragón a su hijo, y dijo que este dragón en su cara estaba creando el futuro del imperio. Y luego dice que le dio al niño en el dragón y no una mascota. El emperador también declara que a partir de mañana enviará un maestro para los dos, porque según él Dante empezó su educación a los 4 años, y el niño ya tiene 7, lo cual es extraño. Piensa que debería haber empezado su educación aquí hace mucho tiempo. El chico, naturalmente, no pudo oponerse, e inmediatamente estuvo de acuerdo con la opinión de su padre. Momento en el que el protagonista escuchó atentamente su conversación, e hizo algunas deducciones. Resulta que él no entiende por qué necesita un maestro, porque él y criaturas completamente diferentes. Espera que en este mundo los dragones se les enseña el habla humana. También espera que de alguna manera incluso se puede convertir en un ser humano. Después de todo, este mundo es mágico. Pero de repente sus pensamientos fueron interrumpidos por el príncipe, que pensando que su dragón King tenía hambre comenzó inmediatamente a alimentarlo con leche, metiéndole de repente un chupete en la boca. El protagonista, que naturalmente no es un recién nacido, sino incluso un joven muy maduro que simplemente ha renacido en este cuerpo, está naturalmente molesto, pero no lo está mucho. Al fin y al cabo, se da cuenta de que necesita saciar su hambre para empezar. En ese momento, el emperador presta atención a cómo se comporta su hijo, e incluso piensa un poco en él. Según el emperador, el niño se parece demasiado a su madre, y puede que de mayor sea igual que su madre, una persona que cuidará de los demás. Entonces el emperador acarició a su hijo en la cabeza, lo que le hizo ser un poco tímido. En ese momento el corazón del emperador se derritió y le preguntó a su hijo si había olvidado que cuando no había funcionarios alrededor, podía llamarle papa, y no necesitaba formalidades ni honores. Al oír estas palabras, el niño se puso muy contento, y por fin pudo llamar a su padre papá. En este momento, el dragón ya está bebiendo leche del biberón por sí mismo, y dice que él es claro con esta familia, porque está dominado por el complejo Epididov. Después el padre del niño se marcha, y el dragón observa al príncipe admirar el mundo que le rodea. En este momento el protagonista decide que necesita poner todo en orden, y se pregunta quién le apuñaló, y quién es su verdadero asesino en su vida pasada. En este momento el niño sigue admirando la naturaleza. En este punto, el protagonista es muy consciente de que su alma ha abandonado su cuerpo, y ha ocupado el del dragón, pero aún no sabe mucho. Se pregunta si Brian, el antiguo él, sigue vivo o no, pero aún así es lo suficientemente feliz
como para saber que al menos está en el mundo del juego, el príncipe y el dragón negro, y que se ha convertido en su jefe final. En este momento, mirando al chico guapo, se da cuenta de que es este hombre el que le va a matar en el futuro. Pero el protagonista sigue confundido acerca de lo que está sucediendo en este mundo, porque a pesar de que este es el mundo del juego, todavía se da cuenta de que las notificaciones del sistema, tales como la salud, el maná, la fuerza y las habilidades deben ser mostrados en alguna parte, pero todavía no puede verlo. Se da cuenta de que si su cuerpo real está muerto, puede empezar una vida feliz desde cero aquí, pero si sigue vivo en el otro mundo, tiene que encontrar urgentemente una forma de escapar de este juego. Pero en cualquier caso, el protagonista decide que no permitirá que nadie vuelva a golpearle con un arma fría. Le da igual que sea una lanza o una lanza. El protagonista también recuerda que su personaje en el juego muere porque se vio afectado por un hechizo y se convirtió en un monstruo malvado, por lo que se da cuenta de que si es consciente de la trama y evita los desencadenantes que podrían convertirle en un villano, se convertirá en un guardián del dragón divino que será respetado por toda la nación. Cuando el protagonista logró su objetivo, una hermosa mariposa azul se posó en su nariz, lo que alegró mucho al niño, que dijo que a las mariposas les gustaba su dragón. En ese momento, alguien se dirige al príncipe. El hombre está evidentemente muy descontento de que el chico esté jugando en la calle, y le pregunta si ha entendido bien que el príncipe haya decidido calentarse de nuevo por un sol. Al mismo tiempo que llama al príncipe hermano mayor, en ese momento el príncipe heredero se da cuenta de que ese hombre es su hermano menor, Dante. Pero el protagonista sigue sin entender de quién está hablando. Resulta que el hermano menor del príncipe es Dante Gustavo. Este joven es el segundo príncipe del Imperio Dorado. En este punto Dante sigue insultando a su hermano y dice que no hace nada útil y que solo se tambalea y tiene escalofríos todo el día. También dice que su hermano es muy fácil porque es un omega. El protagonista naturalmente se da cuenta al fin de quién es este tipo. Según la información que tiene el protagonista, resulta que Dante conspiró con un mago oscuro para matar al emperador y capturar al príncipe heredero, después de lo cual naturalmente todo el poder en el imperio quedó en sus manos. Luego se apoderó del trono, y hasta el desastre gobernó como emperador. Pero seguía siendo famoso por ser un tirano muy cruel, que causaba terribles sufrimientos a su pueblo. En ese momento, el hermano mayor se acerca a su hermano pequeño, y le agradece irónicamente su duro trabajo de esta mañana. Incluso le dice que hoy el sol calienta mucho, y le pregunta si pueden jugar juntos. Pero el hermano menor despreció a su hermano mayor, y le pide que se mantenga alejado de los representantes de los alfas. También dice que no entiende en absoluto por qué su padre le dio un dragón real a un blanco como su hermano mayor. En este punto el protagonista se asusta un poco y se pregunta si debería haber escuchado la conversación entre ellos, pero sigue sin entender quiénes son Omega y Alfa. Momento en el que el hermano menor ataca al mayor diciendo que puede criar a un dragón para que sea un Omega como él. De repente, el protagonista por fin se da cuenta de qué Omegas y Alfas estamos hablando. Inmediatamente piensa en Omegaverse, pero en ese momento su hermano pequeño dice que su imperio no debe convertirse en el hazmerreír. Según él tienen que ser un imperio ardiente, así que inmediatamente declara que le pedirá a su madre que convenza a su padre para que le regale el dragón negro. En este punto, uno de los amigos del hermano menor agarra el dragón y dice que el tipo es un fuerte alfa, y por lo tanto el dragón negro debe pertenecer a Dante-san también. Mientras tanto, el maltrecho hermano mayor intenta defenderse y no deja que nadie se lleve su dragón. Le pide a su hermano pequeño que se lo devuelva, pero naturalmente sus peticiones son infructuosas. En este punto, el protagonista también está descontento por haber sido entregado como una cosa, así como por la forma en que su hermano pequeño se está comportando con su representante mayor, y de repente empieza a salirle fuego por la boca. Después de solo una fracción de segundo, comienza a respirar fuego sobre el tipo que trató de robarlo. Escupiendo fuego intenta darle una lección al tipo por tener el descaro de robar un dragón, el hermano menor y otro de sus amigos. Cuando vieron esto se quedaron muy sorprendidos. Se asustaron tanto, que huyendo el hermano menor dijo que él como hombre con amplios puntos de vista, ahora no discutirá con su hermano mayor. Sobre todo porque el dragón todavía es pequeño. En ese momento los muchachos emprendieron la huida, incluso olvidando a su tercer compañero, al que el dragón le había quemado un poco la cara y el pelo. Su huida es bastante vigilada por el dragón y el principito. En este punto el niño dice que toda la gente le dice que es como su mamá, y que por eso se ha convertido en Omega, a diferencia de su hermano menor Dante que ya es más alto que él. Para ver si tiene razón o no,
El niño incluso le pide la opinión al dragón para que el niño cuente, entonces el protagonista naturalmente no puede responderle, pero piensa que todavía no sabe mucho sobre el Omegaverse. Pero aún así, se da cuenta de que León se comporta y parece muy cobarde, por lo que piensa que el tipo es definitivamente un Omega. En ese momento el propio chico, como si leyera los pensamientos del dragón, dice que está de acuerdo con la opinión de la mayoría, y que realmente es un Omega. Por eso le pide al protagonista que le prometa algo. Le pide al dragón que a partir de ahora se convierta en su protector. En ese momento el protagonista miraba al chico emocionado. Algún tiempo después, el principito estaba tocando el piano en su castillo. El mayordomo dijo inmediatamente que era hora de la siguiente lección, y entonces el entusiasta niño, un poco entristecido, aceptó, pero para alegrar su lección, el chico dijo inmediatamente que en este caso el dragón irá con él. Por supuesto, el mayordomo no pudo resistirse al deseo del futuro emperador, y accedió a ello. En este punto, el protagonista volvió a beber leche, y pensó en el hecho de que la última vez, advirtió explícitamente al segundo príncipe. Y tal vez por eso la actitud de León hacia él ha mejorado. El protagonista también es consciente de que este mundo es exactamente el mismo que en el juego, pero con algunas diferencias. En su opinión, tanto el emperador como el segundo príncipe no parecen de los que son fáciles de contactar. También se da cuenta de que el príncipe del imperio debe saber muchas cosas, pero sigue sin entender por qué tiene una lección de costura de ropa de mujer en su rutina diaria. Resulta que el protagonista va vestido con un traje de mujer e intenta quitárselo. Mientras la profesora mira al dragón y admira cómo intenta quitarse el traje cosido personalmente por su alteza, en su opinión queda muy bonito. Ella también elogia al joven príncipe, diciendo que tiene un verdadero talento como sastre. El chico naturalmente está muy contento por esto, y dice que le gusta mucho la moda, pero también subraya que no le importa si es costura, estilismo, pintura o música. Dice que estudiará mucho para cualquier cosa que diga la reina. En este punto el protagonista se sorprende mucho de lo que oye. Se da cuenta de que las princesas suelen hacer cosas parecidas, pero de repente se da cuenta de que el tipo no es un Omega, por lo que probablemente esté siendo preparado para ser entregado en el futuro. Naturalmente, se siente un poco avergonzado por el hecho de que aún no ha empezado a decidir por sí mismo, y su destino ya se ha decidido por él. En su opinión, es demasiado. También el protagonista recuerda algo sobre la reina. Según él, es uno de los personajes clave del juego. Casualmente, la reina es también la hija mayor del conde Sener, y esta familia a su vez es muy influyente. El protagonista también sabe por la trama del juego que esta mujer es muy fuerte y ambiciosa. En este punto, la propia reina entra en la habitación a su hijo, que es naturalmente un poco de una sorpresa. Pero entonces la mujer recalcó que había oído que su hijo mayor estaba haciendo grandes progresos en sus estudios. Resulta que la reina se llama Kaisad. También dice que al parecer su hijo ha decidido convertirse en un Omega realmente espabilado en muchos ámbitos, en cuyo caso dice que su hijo se fijará en su primo, el gran conde de Senen, y se casará con él, lo que traerá prosperidad a su imperio. Cuando el chico se enteró, volvió a entristecerse, pero aún así dijo que haría todo lo posible por el bien del imperio. En ese momento el protagonista detrás de él mira a la mujer y no entiende lo que está pasando. Resulta que se da cuenta claramente de que la mujer está hablando con su hijo mayor, pero al mismo tiempo no abandona su mirada. Según el protagonista, mirar tan de cerca a alguien es señal de mal gusto, pero de repente, la mujer se ríe y dice que no es un dragón, sino un ruiseñor despojado, por lo que ordena a uno de sus sirvientes que lleve al dragón a la arena para que entrene con su hijo menor. El súbdito, por supuesto, no podía oponerse al deseo de la reina, mientras que el hijo mayor estaba muy disgustado con tal decisión e inmediatamente declaró que no podían hacerle tal cosa a su dragón. El dragón en este momento también está sorprendido por su popularidad en el imperio, ya que todos quieren llevarlo a alguna parte. Por eso se aleja inmediatamente de las manos del chico, mientras pide a los súbditos de su madre que dejen en paz a sus dragones. En ese momento, el protagonista se acerca volando a la emperatriz, pero como la mujer tuvo tiempo de percatarse enseguida de su fogosa imagen, le golpea inmediatamente con un abanico y lo ahuyenta. Naturalmente su abanico se encendió de inmediato, mientras el niño llamaba a su dragón y le preguntaba de inmediato si estaba herido. En ese momento miró a su madre, pero Pelvis con cara de disgusto. Preguntó cómo este monstruo se atrevió a atacarla. En opinión de la emperatriz es muy irrespetuoso, y este monstruo, según ella, no conoce ninguna disciplina. Cree que en el futuro puede causar serios problemas al imperio, y por eso ordena a sus súbditos capturar de nuevo al dragón y recetarle 20 latigazos. En ese momento, el protagonista se da cuenta de que nada bueno le espera al imperio con una reina así. El príncipe, a su vez, naturalmente,
Se puso de pie para el dragón. Le preguntó cómo el dragón se llevará 20 golpes si él es todavía un bebé. Según él, si el dragón guardián muere, nadie se recuperará de la vergüenza, incluido él, su padre y su madre. Por lo que inmediatamente pidió que le permitiera tomar el castigo en lugar de su amigo. En este momento todas las personas que estaban en la sala se sorprendieron. E incluso el personaje principal en el cuerpo de dragón también no podía esperar esto. En este momento la emperatriz está pensando que este chico descarado quiere presionar su influencia sobre su padre, pero aún le molesta que su hijo menor destaque en todo, incluso en los estudios, y se da cuenta de que es un alfa y es un digno heredero. No entiende por qué su marido, el emperador, le dio el dragón al pequeño león, sobre todo sabiendo que el niño es un omega. En ese momento la emperatriz se aparta del chico y dice que le dará a su alteza el príncipe 20 latigazos. El chico, al oír esto, agradeció inmediatamente a la reina por darle una oportunidad a su dragón. Al cabo de un rato ya era de noche fuera. En ese momento el protagonista le trajo al chico unas medicinas para curar sus heridas. Todo esto ocurrió después de que el príncipe hubiera recibido 20 latigazos. En ese momento el chico se sorprendió de que el dragón los hubiera robado de la torre mágica. Se dio cuenta de que los magos se enfadarían por esto, pero aún así le da las gracias a su Dragon King, observando también que el mayordomo ya le había dado la medicina. Así que el chico se recuperará pronto, según sus propias palabras. En ese momento el dragón le miraba sorprendido, cuando de repente el chico le dice que si el dragón aún le quiere tanto, le pide que crezca pronto, porque solo así podrá protegerle. En ese momento el protagonista, como si empezara a sentirse de nuevo en un cuerpo humano, inmediatamente siente el impulso de proteger al príncipe, pero aún así intenta calmarse, dándose cuenta de que el príncipe nunca se convertirá en emperador siguiendo un curso de princesa, porque él es un omega. En ese momento, al darse cuenta de lo que tiene que hacer, el protagonista se aleja inmediatamente del chico. Resulta que se acordaba de que en algún lugar también había un cofre del tesoro. El chico, naturalmente, se sorprende mucho de que el dragón le deje solo. Resulta que después de un tiempo trajo tramposos para bombear el poder y la influencia. Él es muy feliz de que la disposición de las habitaciones de la mansión imperial es exactamente el mismo que en el juego, por lo que no fue difícil encontrar todos estos libros para el dragón. Naturalmente, al ver tan interesantes ejemplares de libros, el chico se sorprendió mucho. También se dio cuenta de que aún no había leído estos libros, lo que le fascina increíblemente. En este momento el protagonista mira feliz al chico, dándose cuenta de que no podía haber visto estos libros antes. Resulta que el protagonista es muy feliz, solo porque todavía hay tiempo, y los secretos de la magia chico aprenderá solo en el futuro. Él decide que el joven príncipe debe primero convertirse en un paladín, que será hábil en la batalla y en la magia. En ese momento los ojos del príncipe brillaron de repente en su rostro. Estaba muy sorprendido por lo que veía, pues según sus propias palabras, uno de los libros se llamaba La Fuente de los Deseos. El chico también adivinó de qué tipo de libro se trataba. En ese momento, el dragón pensó que gracias a este libro, el príncipe podría comprender el conocimiento secreto que lo haría real. Resulta que este libro es sobre los viajes de los más poderosos de los hechiceros, en el templo oculto Bosque Oscuro, y en ella almacena fuente de la diosa de la eterna primavera. Y cuando el niño lo encuentra, él será capaz de cumplir cualquier deseo, y también obtener un artículo único que es increíblemente fuerte, bomba de ella. Naturalmente, el protagonista se da cuenta de que está cambiando un poco la trama del juego, porque se suponía que iba a ocurrir durante los viajes del protagonista en la historia, pero como nota que la reina y su hijo le reprimen mucho, y además arrastran a otros a su lado, decide enseñarle este libro al tipo. Pero el príncipe quedó muy entusiasmado por tal actitud hacia su persona por parte del dragón, que incluso sin abrir el libro quedó muy tocado, lo que por supuesto notó, y el protagonista. De repente en la cara del príncipe apareció la desesperación. Naturalmente, el protagonista no podía entender lo que estaba mal, y lo que esta expresión apareció en el chico, pero al cabo de un segundo el príncipe no pudo contenerse, y sus ojos se cubrieron de lágrimas. Miró hacia su dragón, y dejó claro que aquel gesto era realmente muy importante para él. Inmediatamente empezó a abrazar fuertemente a su cachorro de dragón, mientras que el protagonista, que aún no puede hablar con rostro humano, solo pensaba que, debido a ese abrazo tan fuerte, ni siquiera podía respirar. Cuando llegó la hora de dormir para todos, el príncipe se levantó de la cama y, utilizando las habilidades mágicas que ya había aprendido del libro, lanzó un hechizo con el que durmió al protagonista. Al cabo de un momento, el príncipe se puso inmediatamente la capa y, volviéndose hacia su dragón, le deseó dulces sueños.
El chico caminó por los oscuros pasillos del castillo de su padre y se dirigió a la biblioteca, que estaba un piso más abajo que el salón principal, y enseguida empezó a caminar hacia allí, oyendo algunas conversaciones. Después de entrar en la biblioteca, el joven príncipe se fijó en 3 personas que llevaban la misma capa que el príncipe. Estas personas estaban muy sorprendidas de ver a un pequeño aquí, pero de repente, uno de ellos dice que estaba a punto de ponerse en contacto con él. Pero de repente el chico se quita la ropa y dice que el plan ha cambiado mucho, porque ahora en sus manos hay un libro muy importante llamado La Fuente de los Deseos. De repente, las personas que estaban allí se quedaron muy sorprendidas. Resultó que también conocían la existencia de este libro, e incluso aclararon si era el libro en cuestión. Entonces, quitándose el llanto de la cabeza, el príncipe dijo que se trataba de ese libro, y también recalcó que su querido dragón negro había encontrado el libro para él. Según él, las cosas se están poniendo mucho más interesantes. Naturalmente, los otros chicos no entendieron muy bien de qué estaba hablando, pero entonces el joven príncipe dijo que se refería al hecho de que su dragón era inteligente. Incluso dijo que era muy inusual para él. Según el tipo, el dragón solo tiene el tamaño de un gatito, pero no es rival para él. Se da cuenta que los dragones crecen rápido, pero recalca que si sigue así, será muy difícil lidiar con este dragón. En ese momento los tipos se miraron, y después de pensarlo un poco, uno de ellos decidió contestar. Al no entender lo que el príncipe decía, preguntó inmediatamente si había entendido bien que tal vez el príncipe quería darles la orden de destruir al dragón. También dijo que si era así, el príncipe no debía preocuparse porque la muerte del dragón sería instantánea. En ese momento el principito dice que no deben hacer nada de eso, mientras parece muy amable. También pide a sus amigos que no se preocupen. Está claro de lo que es capaz el pequeño dragón. Se ha convertido en parte de su plan, y por eso planea llevar al dragón con él a la Fuente de los Deseos. Resulta que la Fuente de los Deseos tampoco es un fenómeno muy sencillo. Todo empezó cuando un niño que vivía como ermitaño en el bosque salvó una vez a un conejo. Entonces, como muestra de su gratitud, la liebre convirtió su ojo en un rubí y se lo dio al niño, diciéndole que siguiera a donde le llevaran las liebres y las estrellas. Según la liebre, en algún lugar de las profundidades del bosque, el niño esperaba el manantial de la diosa de la primavera. Cuando consiguió llegar a ese mismo lugar, el muchacho arrojó el rubí al manantial, y entonces apareció la diosa, que naturalmente decidió inmediatamente hacer una pregunta al vagabundo que la había encontrado. Le preguntó al chico qué quería. Resultó que el chico era el protagonista. Al principio no se daba cuenta de lo que quería. Solo pensaba en juegos, streaming, fans, y por último en estudiar. Pero justo una imagen acechaba en su mente. En ese momento bajó la mirada. Y entonces la diosa dijo inmediatamente que comprendía perfectamente los deseos más profundos del tipo. Dijo inmediatamente que le daría una esposa agradable y dócil. Por supuesto, el protagonista se quedó muy sorprendido por esto, e incluso se preguntó por qué necesita una esposa, porque ni siquiera terminó la universidad. Pero de repente delante de él, apareció una chica increíblemente guapa, que iba vestida con un traje de novia. Cuando empezó a mirarla un poco a la cara, se sorprendió de que esa chica fuera un príncipe. En este punto, el protagonista finalmente despierta de su sueño. Resulta que solo estaba soñando. Pero aún así, este momento le asustó mucho. Está muy sorprendido de haber tenido un sueño tan extraño. Pero aún así, se da cuenta de que todo esto es posible porque han pasado todo el día estudiando con León, en el curso de princesas, por lo que el dragón cree que ha adquirido todo tipo de conocimientos innecesarios. En ese momento salta sobre la cama del chico, y al acercarse a él decide dormir de nuevo. Decide que ahora es el momento de dormirse tranquilamente respirando el olor del chico. El protagonista se sorprende al empezar a oler una feromona. Se da cuenta de que ese olor se llama olor omega, pero no entiende por qué lo huele. Al fin y al cabo, los dragones no tienen división en alfas y omegas. Al cabo de unos días, el protagonista se dio cuenta de que las heridas del niño por los latigazos ya habían cicatrizado, pero seguía notando que algo extraño le ocurría al niño. Resultó que era porque notaba que el niño contaba todos los días las monedas de la hucha. Entonces empezó a fijarse en el hecho de que el niño esconde parte de la comida en su bolsa. Naturalmente el dragón siente curiosidad por saber para qué se está preparando el principito, como de repente una tarde estaban los dos en el balcón y miraban el hermoso cielo estrellado. De repente el niño se dio la vuelta chillando que en el cielo aparecía la constelación de la Liebre Blanca. En ese momento el dragón se dio cuenta de que las estrellas descritas en la Fuente de los Deseos estaban iluminadas en el cielo. Naturalmente el protagonista, que nunca antes había visto tanta belleza, quedó fascinado por las estrellas.
Pero al poco tiempo el chico salió a la calle ya con una ropa completamente diferente. Traía consigo alguna bolsa. Y entonces el dragón se dio cuenta de que era la misma bolsa con pertenencias que había recogido el chico. También el príncipe le dijo al protagonista que ya era hora de que se fueran. En ese momento el protagonista se dio cuenta de que parecía que el joven príncipe iba de viaje a la fuente de los deseos que se describía en ese libro. De repente el joven príncipe saltó desde el balcón, lo que naturalmente sorprendió mucho al dragón. Era imposible ocultar la sorpresa en su rostro, pues ahora mismo el chico había saltado desde el balcón, que ya estaba muy alto, pero resultó que lo hizo por una razón, y de repente invocó el hechizo Aliento Secreto, que le dio invisibilidad, y luego invocó el hechizo Alas de Viento, que le enseñó a volar. El dragón no entiende por qué el chico está haciendo esto. Resulta que solo está sorprendido de que el chico ni siquiera iba a buscar la salida secreta del palacio. En su opinión, el chico está haciendo un poco tonto, que lo está haciendo en este momento, pero aún así decide que la mejor opción sería simplemente volar junto al chico. De repente, al joven príncipe le crecen alas, momento en el que el dragón se da cuenta de que la magia del viento por fin se ha activado, y al notar también que los guardias que vigilan el palacio no se han percatado de su presencia, se da cuenta de que la magia de invisibilidad también parece estar funcionando. En este punto, el protagonista se da cuenta de que el príncipe es en realidad un tipo bastante brillante, y se da cuenta de que aparentemente estaba dudando del joven príncipe por nada. Al cabo de un rato ya era de día en el exterior, y los protagonistas se encontraban frente a la entrada del bosque. El príncipe dijo que según la historia del libro, el bosque está custodiado por elfos oscuros, y que cuando entraran, la magia dejaría de funcionar, y tendrían que ir por su cuenta. El joven príncipe se da cuenta de que su dragón va a alguna parte, y adivina que tiene que seguirlo. Pero para mayor claridad, el protagonista apunta con su ala en una dirección determinada. Resulta que sabe perfectamente que para superar el nivel, necesitan encontrar la fuente de los deseos. Así que no va a dudar ni un segundo, y se pone en marcha de inmediato. En ese momento, el joven príncipe estaba muy sorprendido de que su dragón supiera de antemano a dónde iba, pero seguía sintiendo curiosidad por saber a dónde se dirigían. Al ver que el dragón se movía muy deprisa, el chico se asustó un poco, e inmediatamente empezó a pedirle a su dragón que le esperara un rato. Resulta que el príncipe se asustó tanto porque notó que alguien los observaba desde arriba, mientras un extraño lagarto se arrastraba por un árbol, y resultó que no era el único que estaba allí. En opinión del príncipe, este bosque es muy oscuro y aterrador, pero el Dragon King solo estaba enfadado por esto, pidiendo mentalmente al tipo que se tapara la nariz, mientras se daba cuenta de que en el palacio todos los tipos son amables y tienen miedo de todo. De repente el protagonista recuerda que aquí hubo algún suceso, ya que de repente desde atrás alguien llama al dragón monstruo sangriento, y en ese momento el joven príncipe se fija en esta criatura. En ese momento alguien les atacó, y entonces el joven príncipe, utilizando sus habilidades con la espada, pudo repeler el ataque de inmediato. Naturalmente el dragón se sorprendió mucho de lo que vio. Se dio cuenta que ese ataque era mágico, y por eso tal vez el paladín los atacó. No entiende cómo el paladín logró usar magia dentro de la barrera, pero aún así esquiva los ataques del enemigo hábilmente. El príncipe se da cuenta de que su cachorro de dragón está en peligro, por lo que, naturalmente, se preocupa mucho por su integridad. Incluso parece que más que por la suya propia. De repente el dragón se da cuenta de que en este acontecimiento está conociendo a uno de los personajes del juego. Así que dejó de luchar y se paró en el sitio cubriéndose la cabeza. Al notar esto el príncipe se asustó mucho, y llorando corrió hacia su dragón preguntándole si estaba herido. De repente la parte de atrás de la cabeza del tipo estaba casi a quemarropa con la espada de alguien. Esa persona inmediatamente preguntó: ¿de verdad pensaba el príncipe que no se había dado cuenta de que le estaban siguiendo? Además, le molestaba que el príncipe lo estuviera haciendo junto con el monstruo, así que inmediatamente les pide a los tipos que se den la vuelta. El paladín también hace hincapié en que si el chico da un paso en falso, no volverá a ver a su familia en su vida. Naturalmente el príncipe se dio cuenta de que no debía hacer nada innecesario, y por eso decidió dar la vuelta poco a poco. En ese momento el dragón recuerda que ese hombre es uno de los señores más poderosos del imperio, y también con el que León está prometido. Este hombre llama demonio al príncipe, y le pregunta si sabe quién es. Naturalmente, para no despistar al tipo, el hombre se presenta, y dice que se llama Gran Duque de Sener. El duque volvió a preguntarle al príncipe. ¿De verdad creía el príncipe que no se daría cuenta de que le estaban siguiendo? Se preguntaba quién era ese tipo, y qué quería de él.
En la historia del juego, el duque heredó su título de niño y ahora es el jefe de la familia Sener. Además, resulta que de momento este chico solo tiene 15 años, pero ya ha derrotado a muchos espadachines famosos en su imperio. Y resulta que es todo un alfa. Entonces, al darse cuenta de quién tenía delante, el príncipe miró al duque y volvió a preguntarle quién era. También comentó que ya se habían visto antes, y también recalcó que hacía mucho tiempo que no se veían. Naturalmente, para que el duque entendiera quién era el príncipe, dijo inmediatamente que se llamaba León Gustavo. Al principio el duque se quedó un poco perplejo, pero luego le sorprendió mucho que León hubiera crecido mucho. Sobre todo teniendo en cuenta el aspecto que tenía la última vez que se vieron. Naturalmente, el noble duque, al darse cuenta de que había agredido al príncipe, se arrodilló inmediatamente ante él y le dijo que por tal transgresión merecía la muerte. También presentó sus sinceras disculpas al príncipe heredero del imperio y le pidió perdón, pero el muchacho, naturalmente, no le guardó rencor, por lo que inmediatamente comentó que todo estaba bien. Le dijo al duque que se levantara, pues él mismo se da cuenta de que en el oscuro bosque no es fácil ver a un hombre de inmediato, y piensa que todo no es más que un malentendido. Naturalmente el duque está de acuerdo con la opinión del príncipe heredero, pero inmediatamente vuelve a disculparse por la pregunta que está a punto de hacer. Resulta que se pregunta qué necesita el príncipe en un lugar tan peligroso, e incluso junto al dragón. Entonces, sin ocultar sus verdaderas intenciones, el tipo dijo que junto con su dragón estaban buscando la fuente de los deseos, pero también se preguntó para qué estaba aquí el duque, y por eso preguntó directamente sobre ello. Al principio el duque se quedó muy sorprendido por esta pregunta e incluso confundido. En ese momento el protagonista le miró, y sonriendo se dio cuenta de que ahora el duque no parece un hombre blandiendo una espada a diestro y siniestro. Se dio cuenta de que aparentemente el duque es un tipo honrado que ni siquiera sabe guardar secretos. Resulta que en el juego el gran duque se entera de la fuente del deseo por unos pergaminos secretos transmitidos en su familia por herencia. Pero cuando el propio duque fue a la fuente, en el camino se encontró con el príncipe León. No solo se convirtieron en aliados, sino también en amigos. Y resulta que en la historia del juego era más como una relación entre un guardián y a quien protege. Naturalmente, el protagonista pensó en un primer momento que el carácter del duque sería completamente diferente. Pero esto no le sorprende en absoluto, porque se da cuenta de que ahora mismo están todos en el Omegaverso. También empezó a sentir en sus entrañas que aquel tipo era un buen hombre, y que también podría llegar a ser un buen paladín en el futuro. Incluso empezó a pensar que al duque podría gustarle el príncipe, y podrían estar juntos. Pero, naturalmente, el protagonista se dio cuenta enseguida de que estaba pensando en algo demasiado extraño, por lo que mentalmente llegó a disculparse ante el príncipe. También se da cuenta de que necesita proteger al príncipe a toda costa. Pero por ahora, es un dragón demasiado pequeño, por lo que su fuerza definitivamente no es suficiente para proteger al príncipe. Especialmente cuando la reina y su hijo menor están en su contra, el dragón se da cuenta de que necesita ganarse el favor del duque a toda costa, ya que es él quien puede otorgarles su protección y proporcionarles seguridad. En ese momento el príncipe, que ya ha establecido su comunicación con el duque, le pregunta si quiere ir con ellos a la fuente, ya que su camino se dirige al mismo lugar. Naturalmente el protagonista se alegra por ello. El propio duque se muestra al principio muy sorprendido por semejante propuesta, pero se da cuenta de que no merece la pena rechazarla, e inmediatamente dice que por supuesto, les acompañará con mucho gusto. Pero de repente, el muchacho se entristeció, y volviéndose hacia el príncipe, decidió contarle algo que, al parecer, era muy importante para el duque. Inmediatamente dijo que ya que se encontraban aquí a solas y sin oídos indiscretos, le gustaría confesarle algo. Claro que al principio el príncipe se queda un poco sorprendido, y no entiende de qué se trata, y de qué confesión habla el duque, pero entonces, con toda su voluntad en un puño, el duque se disculpa ante el príncipe, diciéndole que sabe que están prometidos. Pero el duque subraya inmediatamente que no quiere casarse con el chico, y que no quiere convertirse en príncipe, pero todavía espera tener una gran parte para servir al príncipe fielmente como el primer caballero del imperio si es posible y si sucede. Escuchando estas palabras el chico estaba en shock, e incluso el protagonista se dio cuenta de que se trata de la ruptura del compromiso. Por no mencionar el príncipe, se dan cuenta de que justo ahora el duque ha declarado oficialmente su intención de romper el compromiso, y abandonó el príncipe heredero a sí mismo. Al darse cuenta de que el chico es aún bastante débil en su tolerancia al estrés, el protagonista espera que el príncipe heredero no pague el precio, pero el chico de repente comienza a estrechar la mano, y dice que es muy cool.
También hace hincapié en que si el duque tiene la intención de convertirse en un hombre fuerte que debe entender la cabeza por encima, resulta ser un niño. Pero incluso apoyó a su nuevo amigo. Resulta que el príncipe se comporta así, porque también tiene algún sueño de sus propias palabras, lo que al principio sorprende incluso al duque, que se ruboriza desde ese momento, pero el príncipe aún decide mantener su sueño oculto. Y de inmediato le dijo a sus amigos, el dragón y el duque, que era hora de que se fueran. Por supuesto, para el protagonista. Esto fue muy inesperado. Pero aún así está feliz de que al final todo va de acuerdo a la trama. Aunque todo va bien, el protagonista se da cuenta de que esto no es bueno para él. Porque recuerda muy bien cómo acabó su destino en el juego. En este momento el duque ya ha empezado a proteger al príncipe de los villanos que les atacan en el bosque. Pero al protagonista ni siquiera parece importarle tanto su destino, porque cree que, afortunadamente, el gran duque no solo es un valiente guerrero, sino también un hombre honesto y bondadoso. No le importa si acaba siendo un buen marido para el príncipe o su leal súbdito, porque mientras el duque esté del lado del príncipe, será muy difícil para la reina llegar a él. En su opinión, es un gran plan para un final feliz. En ese momento, el protagonista se da cuenta de que por fin puede relajarse, y se da cuenta de que lo único que tiene que hacer es pedir un deseo en la fuente y volver a casa, a su universo. De repente, caminando por el bosque, el príncipe hace hincapié en que el bosque está lleno de monstruos malvados. Naturalmente, el duque inmediatamente le preguntó al príncipe si estaba bien, pero él dijo que todo era gracias al propio duque. Por supuesto, el propio duque no pudo resistirse una vez más a preguntarse, ¿por qué el príncipe heredero tiene tan pocas habilidades de combate? Esta pregunta interesa incluso al protagonista. Entonces el príncipe decidió contar por qué todo sucedió así. Resulta que fue porque él y el duque estaban comprometidos, y por lo tanto el príncipe más débil estaba dispuesto a ser cónyuge. Por supuesto, el duque se sorprendió mucho al escuchar tal confesión, e inmediatamente se disculpó con el príncipe por tal cosa. Pero entonces el príncipe dijo que todavía puede usar magia de bajo nivel, pero para su gran pesar la barrera en este bosque tampoco le permite usarla, lo que en última instancia hace que el príncipe heredero esté completamente indefenso en este bosque. Pero de repente decidió preguntarle al duque cómo había conseguido hechizar dentro de la barrera. Por supuesto, el duque no podía permitirse ocultar tal secreto al príncipe. Pero de repente, cuando decidió contar cómo había sido capaz de hacerlo, el protagonista notó algo en el costado. Inmediatamente gritó y se dirigió en esa dirección, cuando de repente el príncipe se asustó mucho de lo que había allí, y preguntó si el sonido de su dragón era un grito de auxilio. En ese momento, viendo que el protagonista ya saltaba hacia algún lugar, el príncipe quiso detenerlo. De repente resulta que el protagonista solo se ha dado cuenta de que la diosa de la fuente de los deseos ha llegado, y está allí mismo. Pero también ve que unas personas la han envuelto en una red, y la están sujetando. Cuando el príncipe llegó a su dragón y vio esta foto, enseguida se dio cuenta de que esas personas son magos oscuros, y además recalco que son muy pocos. El protagonista, por supuesto, no pudo estar en desacuerdo con esto, y además se dio cuenta de que en sus redes solo está la diosa de la fuente. En ese momento oyen a los magos oscuros comunicarse. Están contentos de haber podido cumplir su misión, y también de no haber rastreado a la diosa por el bosque durante meses en vano. Están contentos de que finalmente haya caído en sus manos, y por eso le piden a la diosa que se someta a ellos, y se convierta en su esclava. Uno de ellos se regocija de que a pesar de que no puede utilizar su magia oscura en este bosque, todavía era capaz de crear una red, que es un artefacto de gran alcance que puede contener incluso una diosa en ella. Pero de repente, en ese momento, un golpe muy fuerte es golpeado en la cara. Resultó que fue hecho por el duque. El protagonista, junto con el príncipe que vieron esta hermosa imagen, estaban muy contentos de que el duque sea tan fuerte, mientras que los magos oscuros estaban increíblemente asustados de que el paladín apareciera frente a ellos. Trataron de entender quién es, pero entonces el duque desnudó su espada justo delante de sus caras, y solo preguntó a los magos oscuros si querían continuar la lucha. En ese momento se podía ver en sus caras cuánto temían que alguien pudiera usar magia en este bosque. Naturalmente, los magos oscuros no iban a luchar contra el paladín, que era mucho más poderoso que ellos. Los magos decidieron simplemente esconderse de la vista, pero al mismo tiempo inmediatamente le dijeron al duque que no se pusiera gallito porque todavía tenían tiempo para castigarlo. Pero para el duque solo eran palabras patéticas. Pero de repente el príncipe llama al duque y le dice que realmente es un artefacto serio, y con un cuchillo ordinario no se puede cortar. El príncipe se pregunta qué deben hacer en tal situación. En ese momento el protagonista también examina la red, y decide que la red no es ningún problema,
porque tiene llama de dragón. Inmediatamente empieza a insuflar llama en la red para que arda y puedan sacar a la diosa de allí. En ese momento el príncipe se asustó mucho, porque naturalmente no se esperaba esto, pero la llama del protagonista naturalmente ayudó, y entonces consiguieron quemar la red en la que estaba la diosa, que inmediatamente agradeció a los muchachos su rescate llamándolos valientes. Inmediatamente se presentó y dijo que era la diosa que custodiaba la fuente de los deseos, recalcando también que ya que la habían rescatado de malvados hechiceros, a cambio pedía que los valientes que la habían rescatado le dijeran lo que realmente deseaban. En ese momento, el joven príncipe se sorprendió mucho de que ante sus ojos un templo hubiera aparecido en el aire de la nada, solo por deseo de la diosa. Antonio Zener, que también está muy sorprendido, tiene un poco de miedo de decir lo que realmente quiere recibir, pero su voz en la cabeza no le deja descansar. Entonces la diosa, como si se diera cuenta de lo que el tipo realmente quiere conseguir, declaró inmediatamente que le regalaba al duque un anillo de seducción. Según ella, el tipo debía dárselo a su persona favorita, y él le devolvería el amor en 3 meses. La diosa tampoco escuchó al joven príncipe. Ya sabía de antemano lo que tenía que darle para satisfacer sus deseos más profundos. Por eso le entrega a un joven un mapa que, según la diosa, le conducirá al escondite secreto del gran hechicero, donde el chico podrá aprender por fin magia poderosa. Después de los jóvenes por fin llegó el turno del protagonista. Se dio cuenta de que por fin era su turno, y se alegró mucho por ello, porque esperaba que la diosa pudiera traerlo de vuelta en el 2020, pero de repente todo se volvió muy diferente. La diosa declaró que Inferno le estaba dando la piedra, Corazón de Dragón. También declaró que con este artefacto su alma sería capaz de moverse libremente, sin restricciones por el cuerpo del dragón. Naturalmente, el protagonista no entiende por qué los otros 2 amigos consiguieron lo que querían hace tanto tiempo, y él no pudo conseguir su deseo más profundo. Se sorprende de que nadie dijera nada en voz alta, pero aún así consiguieron lo que querían. Naturalmente, el protagonista intenta decirle a la diosa que quiere otra cosa, pero la diosa inmediatamente dice que se está despidiendo de los valientes hombres que la salvaron. Momento en el que el protagonista se da cuenta de que la diosa no es más que un PNJ normal y corriente que quiere huir rápidamente. Incluso piensa que ahora van a asar filetes con ella, pero no tuvo tiempo de hacer nada al respecto, ya que de repente el templo que apareció de la nada justo delante de los chicos desapareció. El principito lo miraba embelesado. En este momento el protagonista sigue negando su don. Naturalmente no le gusta el hecho de que la diosa apareciera de la nada, hiciera cosas innecesarias y se adentrara en la niebla. En este punto, el protagonista no entiende por qué la diosa le hizo tal regalo, porque no se da cuenta de cuál es el sentido de que abandone su cuerpo. Después de un pequeño espacio de tiempo, el duque a caballo con el príncipe y el dragón se dirigen de nuevo a algún lugar. Entonces el duque le pregunta al príncipe si ha encontrado pistas en el mapa. Naturalmente el jovencito abrió inmediatamente el mapa y comenzó a mirarlo detenidamente, pero inmediatamente dijo que ve una señal en forma de zanahoria, y le parece que se está moviendo. Naturalmente el duque se sorprendió mucho por esto, pero entonces el principito dijo que probablemente solo simboliza el camino del gran hechicero, y espera que si va por el camino, puede encontrarse con él. El príncipe también es muy consciente de que es demasiado débil, y para hacerse más fuerte necesita mucho la magia del hechicero. En este punto Antonio, que se da cuenta de antemano del poder que posee el hechicero, así como de lo que les puede esperar en el camino hacia él, dice que el camino será muy peligroso, por lo que pide permiso para acompañar al príncipe y custodiarlo durante todo el trayecto. El joven, naturalmente, se alegró mucho ante esta noticia. Preguntó inmediatamente si el duque hablaba en serio al protegerle, y cuando se dio cuenta de que sí, se puso muy contento, porque por fin volvería a estar a salvo. Inmediatamente después dice que como aquí no hay funcionarios, no le importa que el duque observe todas las formalidades, y por eso le pide que le llame León. Naturalmente el duque accede. En este punto, el protagonista está encima de los chicos a pesar de todo lo que está pasando. Está contemplando ser el tercer extra entre los 2 chicos, pero de repente en ese momento el príncipe dice que ha visto el pueblo delante de él, y por eso pide que su dragón se esconda más bien en la capa del duque para que nadie lo vea. Paseando por el pueblo, el príncipe se da cuenta de que la gente en cuanto los ve empieza a cerrar las ventanas. Claro que él no entiende por qué cierran de golpe los postigos de las ventanas. Al fin y al cabo fuera todavía es de día. En ese momento aparece delante de los muchachos un obrero que, respondiendo inmediatamente a la pregunta del joven príncipe, informa a los muchachos de que solo lo hace por miedo. Según él, últimamente han sido asaltados por trolls de las estribaciones. Estos trolls han estado robando granjas y matando gente,
Por supuesto, según este hombre, nadie se siente seguro aquí desde hace mucho tiempo, y viven así solo con la esperanza de mercenarios que puedan ayudar. También dice que es demasiado peligroso aquí incluso para el príncipe y el duque, y por eso les pide que se marchen rápidamente de vuelta. En ese momento, el príncipe se preguntó cómo era posible que unos trolls atacaran una aldea normal y corriente como esta. Pero de repente oyeron un ruido que indicaba que los trolls venían de nuevo a atacar la aldea. Resulta que alguien ya ha informado con antelación a los trolls de que ha llegado a este pueblo un príncipe del Imperio Dorado, y naturalmente se les ordena capturarlo. Y quien sea capaz de atraparlo recibirá 3 veces más carne de lo habitual. Debido a la comida, una enorme turba se dirige a la ciudad para saquearla y secuestrar también al joven príncipe. El duque, naturalmente, no podía poner a su príncipe en tal peligro, por lo que salta inmediatamente de su caballo, diciéndole al príncipe que coja su caballo y huya. Dice que le cubrirá y se ocupará de los trolls, pero el joven no es tan simple, y no va a abandonar a su hermano de armas. Inmediatamente dice que hay demasiados trolls, y por eso debe ayudar al duque, cuando de repente uno de los trolls se acercó al príncipe y se balanceó para asestarle un golpe devastador. El chico se salvó solo porque el protagonista estaba cerca en ese momento, y exhalando fuego pudo detener al troll de alguna manera, pero eso no fue suficiente. Y entonces los trolls asestaron un golpe devastador al protagonista. Le golpearon en la espalda con un gran hueso, de modo que el dragón, que aún era muy pequeño y débil, perdió el equilibrio y cayó al suelo. El protagonista estaba tirado en el suelo, mientras el príncipe corría hacia él y empezaba a compadecerse de él. Los trolls, naturalmente, dijeron que el principito no podía escapar e intentaron agarrarlo de nuevo. El propio duque observaba este momento desde lejos e intentó hacer algo al respecto, pero como había demasiados trolls, no pudo entrar en su círculo e impedir que capturaran al principito. Pero de repente el propio artefacto que el protagonista recibió de la diosa comenzó a brillar en su cuello. Resulta que esto sucedió porque sintió que León está en peligro. Naturalmente, el resplandor habitual no pudo detener al troll, aunque le sorprendió mucho durante unos segundos. Lo que naturalmente dio tiempo al protagonista a transformarse en su forma humana, con la que había sido dotado recientemente. En este punto, justo después de la transformación, el protagonista dice que el troll le está dando un fuerte dolor de espalda y hace hincapié en que no son buenos con los niños y los animales. Naturalmente fue capaz de tomar la mano del troll y enfatizó que los haría pedazos a todos por sus acciones, mientras que el principito observaba asombrado cómo su amigo se transformaba en un apuesto joven. En ese momento, el protagonista se dio cuenta por fin del poder de la piedra que le había dado la diosa y, naturalmente, se alegró mucho de que pudiera serle útil y salvar al joven príncipe del ataque de esas terribles criaturas. Decidido a probar cuán grande es realmente su poder, el protagonista decidió dar un terrible golpe. Inmediatamente, con un solo movimiento de su mano, sin ningún tipo de armas, fue capaz de cortar al troll por la mitad. El protagonista se ha dado cuenta por fin de que los cuernos negros y las alas de dragón, así como las poderosas garras capaces de matar a un monstruo de un solo golpe, son la verdadera forma del dragón negro inferno, que inspira miedo al enemigo. En este punto, el joven príncipe está encantado de que su dragón resulte ser una criatura tan fuerte, capaz tanto de protegerle como de valerse por sí mismo. Pero los demás trolls no estaban nada contentos con esta repentina demostración de poder por parte del pequeño dragón. Y estaban aún más enfadados, pues con un solo golpe, el dragón había matado a su comandante. En este punto, los trolls deciden matar al protagonista y llevarse al príncipe con ellos. Pero naturalmente no lo consiguen, porque el protagonista ha dominado el poder del fuego justo en sus manos. Ya no necesita respirar fuego, porque aparece en las palmas de sus manos. Viendo la cantidad de trolls que han aparecido a su alrededor, el dragón decide que necesita crear una barrera de fuego que pueda contener temporalmente a los trolls para que se vayan volando. Después de hacer esto, naturalmente agarró inmediatamente al joven príncipe y le dijo que debían irse rápidamente. Mientras se alejaban volando, el duque se sorprendió mucho por ello y gritó hacia el príncipe, que naturalmente pidió a su dragón que se detuviera, porque tenían que llevarse al duque con ellos, ya que todavía estaba luchando. Pero el protagonista se niega rotundamente a hacer tal cosa, porque se da cuenta de que los trolls necesitan un príncipe, y además recalca que el duque iba a convertirse en el primero del imperio. Dice que para ser un duque tan poderoso, no son más que patéticos trolls, y que puede ocuparse de ellos sin demasiado esfuerzo, sobre todo si no tiene que vigilar constantemente la seguridad del príncipe. En ese momento, el príncipe mira al cielo y se maravilla de lo hermoso que es. Se alegra de haber podido retenerte y de no haberse puesto ropa tonta. Y se da cuenta de que todo ha salido bien.
de repente empezó a oler de nuevo a su dragón. Recalcó que olía bien y se preguntó de nuevo si el olor era inducido por feromonas. Al fin y al cabo, el olor de las campanillas se mezclaba con el aroma de una ligera brisa del bosque que era naturalmente muy agradable. En ese momento también se asombró de lo mucho que su dragón había cambiado de aspecto. Era la primera vez que el chico veía una forma espiritual parecerse tanto a una forma humana. También se siente increíblemente reconfortado por la calidez del dragón y el tranquilo latido de su corazón que le envuelve en paz. Pero son las feromonas que percibe del dragón las que siguen pareciéndole más extrañas al príncipe. En ese momento los protagonistas notaron que el príncipe empezó a temblar, y entonces le preguntaron si el tipo estaba asustado. Por supuesto, el príncipe inmediatamente dijo que no, y trató de justificarse, pero al final dijo que estaba bien, y que simplemente el ataque fue muy inesperado para él. En ese momento, el protagonista dice que lo entiende todo, pero sigue observando lo frágil que es el principio, que parece una niña, y subraya que el chico tiene un carácter muy suave, y de repente se pregunta si todos los omegas son realmente como el príncipe. Naturalmente, el dragón se da cuenta de que un príncipe tan perezoso no puede ir a ninguna parte sin ayuda y escolta para estar completamente seguro. Después de que aterrizaran en el bosque, el protagonista dice que este es un lugar muy seguro y que los trolls ya no pueden entrar aquí. Por fin pudo calmar al tipo. Naturalmente también se alegró mucho de estar por fin a salvo y le dio las gracias al dragón. También dijo que no tenía ni idea de que el artefacto regalado por la diosa tendría que ser utilizado de tal manera. Por cierto, el chico también destacó que el dragón era aún más hermoso de lo que había imaginado. Entonces, el dragón, ligeramente avergonzado, dijo que en realidad pronto volvería a su forma original, y comentó que al parecer el uso de las llamas en la batalla había consumido gran parte de su energía espiritual. En este punto nos enteramos de que resulta que la capacidad de la piedra corazón de dragón para cambiar la forma del alma es solo temporal, y cuando la energía espiritual se agote, tendrá que volver a ser un dragón normal, en la forma en la que se transformó anteriormente. El chico, dándose cuenta de que esto era inevitable, dijo que eso no era lo peor. Dijo que lo más importante era que el dragón no lo dejara solo. Inmediatamente después de estas palabras, el chico dijo que él también protegería a su dragón, así que por ahora podía descansar. En este momento, el protagonista finalmente experimentó la paz de la mente, y diciendo que contaba con el joven príncipe transformado de nuevo en su forma original, de repente, después de que el dragón se quedó dormido delante del pequeño príncipe, aparecerá algún resplandor inexplicable. Resulta que este hombre es un mago, y llamando al príncipe un niño valiente e inteligente, le felicita por el hecho de que el chico era capaz de pasar muchos obstáculos. Según este hechicero, como recompensa por tan valientes acciones, decidió aparecérsele al tipo. En este momento el dragón tiene unos extraños sentimientos, nada contentos de que antes se le apareciera el tipo hechicero, pero aún así no podía hacer nada porque estaba demasiado agotado. Al mismo tiempo, el hechicero toca suavemente los labios del pequeño príncipe y le pregunta si se ha dado cuenta correctamente de que el niño ha estado siguiendo sus pasos. Entonces el hombre se presenta y dice que es Aerin el Archibaldo y que es un gran hechicero. Después de un rato el dragón finalmente despertó en una mansión muy extraña. El príncipe se encontraba bien y estaba muy emocionado de que Inferno finalmente fuera capaz de despertar. Inmediatamente el niño se dirigió a su dragón y le dijo que había dormido 3 días seguidos. Pero aún así notó que gracias al gran hechicero, el dragón pudo sanar rápidamente. Naturalmente el niño expresa su gratitud al hechicero, pero este solo dice que siempre está feliz de ayudar. En ese momento el dragón recuerda los últimos momentos y se da cuenta de que se le olvidó decir algo. De repente recuerda que ese hombre no es el hechicero. Claro que el dragón, que está en su forma habitual de dragón, no puede decirlo, y solo lo expresa con su comportamiento. En la borda inmediatamente se formó un incendio. Se entera de que este hombre es solo un hermano gemelo del mismo hechicero. De acuerdo con la información que posee el protagonista del hombre que está ahora delante de ellos, es un hechicero oscuro, Ader Archibald. Queridos amigos, y si queréis ver la continuación de este manga, entonces no dejéis de suscribiros al canal. No olvidéis poner likes debajo de este vídeo, y también pinchar en la campanita para no perderos nuevos vídeos interesantes. Y la continuación la lanzaré en el caso de que debajo de este vídeo haya 40.000 visualizaciones o 5.000 likes. Por supuesto, podéis acelerar el lanzamiento de la segunda parte enviando este vídeo a vuestros amigos, a los que también les pueda gustar.